un tema que de verdad, quizá ustedes se preguntarán qué viene uno a hablar en una charla de unas cartas al lector. ¿Sí? Pues también el escritor se pregunta qué va a hablar sobre cartas al lector. Bueno, y quizá si lo marcamos dentro del tema más amplio que es el ciclo de publicaciones científicas, pues podemos hablar sobre cartas al editor, pero no como decir que vamos a escribir una carta al editor porque sí, sino porque lo vamos a escribir y que una carta al editor de verdad que puede colaborar o que puede hacer bueno dentro de un proceso científico. Bueno, entonces quisiera empezar por aquí leyéndoles un poema. Si estamos en el ciclo de publicación científica, pues, y se ha hablado de varias cosas, de cartas al editor, de artículos en revistas científicas, de investigación, de tipos de estudios clínicos. Entonces, cuando uno llega a un punto en que ya hizo la investigación y la tiene que escribir, o en donde ya se leyó el artículo y de pronto le quedó algo aquí en donde dice ese artículo está malo, o ese artículo está sesgado, o ese artículo no tiene un método científico claro, y eso pasa cuando uno lee un artículo en la revista colombiana de anestesiología o en la revista Colombia Médica, o pasa cuando uno lee ese artículo en el New England Journal of Medicine, o en Lancet, o en British Medical Journal, en cualquier revista científica. Entonces muchas veces uno se queda con eso aquí y ya, y dice pues no voy a hacer nada más, o muchas veces piensa que uno no puede hacer nada más, cuando en realidad es todo lo contrario, uno puede hacer mucho, uno puede incluso llegar hasta el punto de que esas preocupaciones que uno le despertó ese artículo, escribirlas, redactarlas y leerlas. Pero aquí viene esto, sí se puede hacer y hay que enseñarlo a hacer, o es algo que nace directamente de cada persona. Entonces por eso quiero este poema leerlo para empezar. Así que quieren ser escritores. Si no sale como un cohete, como unas llamas afuera de ti, a pesar de lo que sea, no lo hagas. A menos que salga fuera de ti sin que te lo pregunten. El corazón y tu mente y tu boca y tus intestinos, no lo hagas. Si tienes que sentarte por horas mirando la pantalla del computador, o quedarte en tu máquina de escribir pegado buscando las palabras, no lo hagas. Si lo quieres hacer por dinero, fama, no lo hagas. Si lo estás haciendo porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si lo quieres hacer porque te tienes que sentar y escribir de una vez y de nuevo y de nuevo y de nuevo, no lo hagas. Si es un trabajo fuerte solamente pensar hacerlo, no lo hagas. Si quieres escribir como alguien más, olvídalo. Si tienes que esperar para que salga como un rugido fuera de ti, entonces espera pacientemente, y si nunca sale como un rugido fuera de ti, haz algo más. Si primero lo tiene que leer tu esposa, o tu novia, o tu novio, o tus padres, o cualquier persona, tú no estás listo. No seas como los demás escritores, no seas como las miles de personas que se llaman a sí mismos escritores, no seas aburrido y sin sabor y pretencioso, y no te consumas con el amor propio. La librería de todo el mundo está llenas de eso. Y pues la gente se duerme con este tipo de lecturas. No adiciones más a eso, no lo hagas, a no ser que salga de ti, de tu alma, como un cohete, a no ser que estando que tu locura
Así sea que te vaya a llevar a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tu intestino, no lo hagas. Cuando sea el tiempo verdadero y cuando tú lo hayas escogido, lo hará por sí mismo y seguirá haciéndose, ustedes seguirán escribiendo y lo harán hasta que muera o hasta que muera dentro de ustedes. No hay otra forma y nunca ha habido otra. ¿Saben quién es el escritor? Charles Bukowski es bastante conocido, de pronto muchos lo han leído. Es un poema que me gusta bastante porque nota en sí lo que es escribir. Ustedes en este ciclo de charlas científicas no les van a decir, vea, usted tiene que sentarse, usted tiene que escribir de esta forma, y eso no va a pasar. Es sencillamente un punto de compartir experiencias y en algún momento lo que ustedes han escrito ha salido de ustedes. Cuando ustedes escriben un correo, una carta, sale de ustedes, nadie les tiene que decir cómo tiene que salir esa carta. Y es igual cuando uno escribe un artículo científico, una carta al editor. Y la carta al editor, lo más interesante es que uno la puede hacer sin datos, sin nada, simplemente con un punto de vista sobre un tema que revisó. Y lo puede hacer hoy mismo, si uno quiere, o mañana. ¿Cómo? ¿Puede ser anónima? ¿O tiene que estar? ¿Puede ser anónima? Sí, más que la carta al editor no tanto. Un viewpoint, o sea, un punto de vista sí puede ser anónimo, pero tiene que explicarse la razón por la que puede ser anónimo. Pero es otra cosa. Si uno no le quiere poner su nombre, ¿para qué lo hace? A no ser que sea algo. Yo he aprendido que hay cosas que uno dice, hay mucho miedo, mucho miedo para escribir. Y en realidad no está justificado. Uno puede escribir cosas que uno dice, wow, todo el mundo me va a caer encima, todo el mundo me va a aplastar, y lo que pasa es que no. Entonces uno empieza a coger más riesgos y hablar sobre cosas de pronto más calientes. O sea, por un tema puede que las personas no puedan disfrutar. Pero eso nos pasa a nosotros. Porque la cultura nuestra muchas veces es a no expresar lo que queremos decir. ¿Sí? Y eso pasa cuando hablamos en auditorios, cuando hablamos con alguien, nos da miedo, que voy a decir esto, ahí me están grabando, igual yo lo que he escrito está escrito y es peor porque está escrito. ¿Sí? Yo la charla de hoy parto de la base de que he escrito cartas al editor, he escrito bastantes, pero más cartas al editor de temas que van acompañadas con datos, y cartas al editor sobre algo que yo pienso que es sobre lo que apoyo en ciencia, que es muy complicado, que es algo lo voy a lo de anónimo, que es que a veces no es tan importante solamente publicar, sino retractar. A mí me gusta retractar. Me gusta cuando sale un artículo publicado que está mal, que está sesgado, que sus datos no son válidos, y cuando ese artículo es mejor retractarlo que dejarlo ahí. Las retracciones son también una ventana al progreso científico. Los artículos de revistas de alto impacto, el alto impacto simplemente a veces termina midiendo el número de retracciones que hay. Entre unas revistas de más alto impacto, más se hace fraude o más se cometen errores para llegar a publicar allá. Entonces yo les voy a mostrar algunas cartas al editor relacionadas con retracciones y relacionadas también con defender o atacar, si son los argumentos. ¿Sí? Mi punto de vista es hacia defender una posición o hacia atacar una posición científica de investigación en medicamentos o de efectos adversos relacionados con medicamentos. Y pues ahí es donde voy a lo de anónimo. Quizás no hay que tener miedo que sea su nombre. Cuando uno se pone a ver tantas cartas, hay tanta literatura que a veces ni siquiera lee lo que uno escribe. Pero uno no se tiene que preocupar tanto porque muy pocas personas leen lo que uno escribe. ¿Ya? Entonces voy a mostrarles algunas cosas. Este es BMJ. Aquí ustedes pueden escribir una carta al editor y les sale publicada el otro día, en 24 horas. Si la carta, y aquí sí, creo que esto se me enredó.
¿Ya? ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. Si la carta no tiene, cumple con ciertos elementos, y aquí yo sí les voy a sugerir, es muy bueno, si ustedes digamos quieren empezar a escribir cartas de editor, aquí pueden empezar, en BMJ o en Lancet. ¿Por qué empezar en una revista local? O pueden empezar en Science, un hecho. ¿Sí? También uno mismo se pone a veces las barreras. ¿Ya? Uno perfectamente tiene conocimientos para escribir en MJ o para escribir en Lancet. Uno está formado para eso. ¿Sí? Entonces también empezar por ahí. BMJ, las indicaciones que les doy es: no se pasen de 1000 palabras, no se pasen de 10 referencias. Y lo más importante, eso está escrito en las recomendaciones, pero lo más importante es no tengan, traten de ser justos y de no incluir libel. Libel significa difamación. ¿Ya? O sea, sean muy cuidadosos con las palabras son el espejo del alma, es la forma, mejor dicho, uno ve, es la forma mayor en la que uno puede perder la intimidad, en la que uno se muestra como es, en la que uno se desnuda prácticamente. ¿Sí? No es Playboy, no es nada de esto, es escribir. Cuando ustedes están escribiendo, están sacando su cerebro y lo están poniendo ahí. Cualquier cosa que digan puede ser mal interpretada, sobre todo cuando estamos hablando de idiomas distintos. Si en el mismo idioma uno dice algo y la gente le entiende otra cosa, pero es que vos dijiste eso, y imagínense un día eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo me he dado cuenta que en esto, a veces el mismo miedo que nos da hace que tampoco tengamos redes sociales, o hace que tampoco tengamos, que nos dé miedo expresar nuestra opinión, digamos, en un Twitter, también. Entonces todo esto es un conjunto de cosas que si uno va a escribir una carta de editorial y expresar su opinión allá, pues uno también puede hacerlo por un Twitter también, empezar por ahí. Escribir es algo que tiene que irse haciendo día a día, repetitivo, y escribir donde sea, y tratar de que sea público, y tratar de que la gente lo ataque también si es que te van a atacar. No escribir para que te ataquen, sino estar preparado, saber qué va a pasar, sabes qué va a pasar, sabes que hay algo que va a escribir, que hay alguien a quien no le va a gustar. Pero es que ahí viene el punto de la escritura, que cuando tú dices algo en un auditorio, como yo estoy hablando acá, y a alguien no le gusta lo que yo digo, lo va a decir en otro lado, ahí muere, ¿ya? Y yo no me doy cuenta, ¿sí? A no ser que lo diga públicamente y yo me doy cuenta, pues ahí hablaríamos, no tiene nada de malo, pero ese es el punto de la escritura. Si tú escribes algo, tú estás poniendo tu punto de vista a la consideración de otros, y esa otra persona te tiene que responder si quiere que su punto de vista pues sea una crítica constructivo, si está dispuesto a defender su punto de vista ante el tuyo, si es el caso de que sea contrario. Bueno, entonces vamos a ver algunas cartas de ejemplo que he escrito. ¿Les gusta? Sí, bueno, a mí no me gusta mucho y les voy a mostrar lo que escribí sobre usted. Un artículo de D.S. Spence, un autor del BMJ, tiene una serie llamada Mala Medicina, y escribió un artículo que sonó bastante, que se llama La medicina basada en evidencia temprana. Y luego vino otros autores, que es Trisha Greenhalgh, que escribió otro artículo con otra serie de autores, en donde decían que la medicina basada en evidencia era un movimiento de crisis. Y esto fue lo que escribí. Estimado de todo. Siguiente parágrafo. El siguiente parágrafo citado del artículo titulado Fitomedicinas de regreso al futuro describe con un 98.7% de precisión el estado actual de la evidencia que favorece el uso de un gran número de principios activos farmacológicos en humanos. El mayor reto que debe ser superado antes de que las plantas o hierbas puedan unirse a la medicina corriente es la calidad de la literatura en el campo. Libros, panfletos, journals, y especialmente en estos días internet está lleno con pan de información. Muchas veces está escrita para vender el producto, algunas veces está escrita para expresar un punto de vista basado en la esperanza, no en hechos o en mala información. En el siguiente parágrafo de 300 caracteres, la única corrección de 5 caracteres es cambiar la palabra hierbas a drogas.
Y esa es la medicina basada en la evidencia de estos días. Ahora, digamos, algunos de ustedes me dicen no está de acuerdo, y está bien no estar de acuerdo, pero en el caso se discutiría mandando una respuesta allí. Se podría discutir obviamente por fuera, pero el escenario de discusión es este. ¿Sí me entienden? Esa es la ventaja de las cartas de lector, pone también un estándar de discusión. Y lo hace abierto ante todo el mundo. Entonces ya no queda en el auditorio, ya no queda en el pasillo, sino que queda ante todo el mundo. La discusión es visible. ¿Hasta qué punto es contraproducente esa respuesta que afecte a la sociedad? Pues lo que pasa es que una respuesta muy corta a un artículo grande publicado por Jesse Spence y otro por Richard Greenberg, en donde muestran con datos que hay una evidencia sólida. Si yo les muestro otra respuesta, mandé digamos el artículo de Richard Greenberg, me van a entender un poco a dónde voy. Porque es que la medicina basada en la evidencia, el contexto es que ha desarrollado unos niveles jerárquicos de evidencia, ¿sí? Se ha partido de unas recomendaciones de expertos y ha hecho unas guías de práctica clínica que son muchas veces sesgadas, también escritas por escritores fantasmas, en donde se refleja lo que quiere, o se reflejan los intereses comerciales más que otra cosa. Entonces, qué dañino es que exista la medicina basada en la evidencia y qué dañino es que no se hable directamente sobre lo que está mal en la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Ahora es cierto, si te pones a ver muchas de las drogas que están aprobadas en humanos, partiendo desde paroxetina, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, antipsicóticos, muchos anticoagulantes como el escándalo de la Vilatran, que salió ahorita hace poco, la evidencia es muy pobre, ¿ya? Son prácticamente, o sea, la evidencia de esos fármacos y sobre todo la evidencia que está no publicada en los estudios más reportados es grandísima. Entonces, ¿qué malo pienso que puede ser más malo para la sociedad no hablarlo que hablarlo? Digamos esto, papiloma. Papiloma también escribí. Pobre calidad del periodismo científico en la vacuna del papiloma humano. Carta abierta a los medios periodísticos colombianos. Perdón. 4 de septiembre del 2014. Y estas son las cosas que nacen así. Llegó el punto en que ya no podía haber más noticias de papiloma porque ya me daban ganas entonces un día ya vi la última nota y me dio piedra y escribí esta carta. Pero no es piedra y escribí la carta porque sí, estos son datos. Y yo lo que hablo es de que en las cartas al editor uno puede también publicar datos de investigación. Digamos, últimamente me he metido mucho con registros de ensayos clínicos. Entonces, para buscar papiloma, a mí me gusta buscar estudios no reportados, no publicados, y digamos que cuento con experiencia en esto. 94 registros de vacuna de papiloma, estudios publicados por la industria farmacéutica, 92%, dos que no están publicados tienen resultados en clinicaltrials.gov. Igualmente, o sea que la tasa de disclosure, de liberación de los resultados es del 100%. Una tasa muy alta tiene tanto resultados en clinicaltrials.gov como están publicados. Pero ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tanto se compara eso con otras cosas? Entonces aquí les muestro otra carta. Respuesta Castellani. O les muestro, primero les muestro otros ejemplos de drogas y luego les muestro otra carta. Tansulosina. Ya. Digamos tansulosina, la cantidad de estudios no publicados es del 78%. Papiloma, 92% están publicados. Tansulosina es el fármaco más usado para hiperplasia clínica y yo no veo gente criticándola por ningún lado. Entonces uno trata de hablar de ellas y prácticamente la gente quiere seguir creyendo en tansulosina cuando en realidad es un fármaco que de este artículo
yo escribí un editorial enlazado y cuando lo publicaron, un artículo que asociaba a la tazolocina con hipotensión severa, empezaron a escribir en contra del artículo y pues y quizás me llamó la atención porque tazolocina es un fármaco que casi todo lado dice que no causa hipotensión, y es todo lo contrario, causa hipotensión severa. Y de alguna forma quise buscar los estudios que estaban no publicados de esta droga, y pues la evidencia es muy alta, 78.4% de los estudios están no publicados. Estamos encontrando evidencia de ocultamiento de fármacos. Si buscamos otros datos como dabigatran, la droga nueva anticoagulante de Boehringer, el inhibidor del factor 10A oral, es un 81% de estudios no publicados. Entonces, digamos, aquí uno también puede buscar y publicar datos de investigación y hacerlos visibles. Miren esta me gustó mucho porque es una serie que escribe el BMJ que se llama Head to Head, cabeza a cabeza. Entonces escribe alguien que dice: son ensayos clínicos controlados, suficientemente liberados y compartidos, o sea, son los datos publicados en realidad, ¿sí o no? Pero alguien escribe sí, y quien escribió sí es John Castellani, el director de Pharma, y quien escribió no es Ben Goldacre, el creador de la campaña de Trials, también escritor de los libros de Mala Ciencia y Mala Pharma, bastante conocido en esos temas. Entonces, él daba una serie de opiniones y decía que los datos clínicos controlados eran muy publicados. Entonces la respuesta mía fue una onza de datos, 64.740 valores, y le escribí que una onza de datos valía 1000 libras de opinión. Y esto es un blog de la Universidad de Harvard. Entonces, cuando una onza de datos vale 1000 libras de opinión, se refiere a esto. Se refiere a que el 49.2% de los ensayos clínicos controlados en Estados Unidos, fase 3, está publicado, el 50.8% no. Estamos hablando de estudios del 2002 al 2014, ensayos clínicos fase 3, teóricamente la mayor evidencia sobre el efecto de fármacos en seres humanos. Y el 50.8% de esos ensayos clínicos no está publicado. En el mundo, fuera de Estados Unidos, es mayor. La mayor parte de nuestras intervenciones, todas, drogas, biológicos, terapia física, rehabilitación, está oculto, no está libre. Se está haciendo un cherry picking, llaman coger cerezas, está cogiendo la cereza que quiero mostrar, entonces esta cereza me muestra que esa droga es buenísima, entonces la cojo, pero esta cereza me está mostrando que no tanto, entonces le decimos la aquí quietica escondida. Por eso que hay campañas como esta, y yo apoyo esta campaña y lo hago públicamente. Esto me está escribe una letra y se me cierra una ventana. No sé qué pasa. Bueno, si el teclado me entra en el enlace, entonces mejor no hundo nada para que no se me salga esta página. La campaña se llama alltrials.net. ¿Sí? Y les pido que si pueden mirarla y firmar y vincularse a la campaña, lo hagan, porque es la campaña que trata de presionar a la industria farmacéutica para que libere todos los resultados de ensayos clínicos. Ya es la campaña que le hace presión a la farmacéutica. En este momento van 80.000 inscritos en la campaña. Entonces, ustedes se vinculan y firman, que son una persona más, y si lo comparten pueden traer a 10 personas más. Entonces la idea es que la industria farmacéutica publique todos los ensayos clínicos controlados, publique toda la investigación de los estudios, pero que nosotros lo presionemos, que no solamente estemos yendo a congresos de industria farmacéutica que nos den de comer. Yo también soy muy crítico en eso, y eso también escribo. Yo soy crítico de los vínculos de interés entre el médico y la industria farmacéutica. Y es algo que me parece lamentable en muchos casos, porque los fármacos en sí, muchos fármacos cuentan con evidencia que
hace que su uso ni siquiera debería existir en humanos, y son fármacos que siguen siendo utilizados, aunque se hace con la complacencia de los médicos en estos congresos, a recibir dádivas, a recibir pasajes, a recibir tiquetes, y estas cosas se entran dentro del costo de medicamentos. Yo pienso que los médicos no deberíamos recibir dinero en la industria farmacéutica, no deberíamos recibir viajes, y una relación debería ser científica, no de amistad. Son los pacientes los que están aquí en juego, y en vez de estar recibiendo cosas, y como esta charla se está transmitiendo, entonces pues es una oportunidad para decirlo, que no sé cuánta gente lo vea, ojalá si lo vean. En vez de estar recibiendo viajes y de tiquetes y comidas y dádivas, es presionar para que los ensayos clínicos se publiquen, y sobre todo saber que están prescribiendo a sus pacientes, no solamente contar con la información que le da el visitador médico. Porque el visitador médico quizás hablará muy bien de esta droga, dabigatran. La han escuchado, Tradaxa. Hay otra que quizás el visitador médico le hablará muy bien, que es liraglutida y las incretinas. Tiene el 70% prácticamente de los estudios no publicados, 65-70% de las incretinas de los estudios no están publicados, las de los para diabetes. Pero yo quiero buscar datasets. Quiero buscar aquí la de Tradaxa. La otra cosa que les voy a hablar es Fischer, y es algo que para mí es prácticamente, o sea, esto es algo que yo pienso que va a cambiar la forma de publicar. Fischer es algo que creó un británico que se llama Malek-Hainer, que él siempre estaba a favor de datos abiertos y quería que uno pudiera publicar la investigación y los resultados de investigación antes de ser publicados los pudiera republicar. Entonces él lo hizo su negocio, dejó de pelear y creó un modelo que hizo los demás obsoletos. Y qué lástima que este modelo yo lo he difundido bastante aquí, pero la gente parece no prestarle mucha atención porque quizá le da miedo. Pero es un sistema que permite la mínima fricción con el investigador. Lo que me decías, anónimo, no, uno puede hacerlo acá. Y uno puede escribir una carta al editor, lo que ustedes vieron en Colombia Médica, en British Medical Journal, a veces, sí, cada Colombia Médica también me han mandado cartas al editor. Lo que ustedes vieron en British Medical, en BMJ, son cartas que se van por un sistema que BMJ es muy transparente. Ustedes, el artículo siempre está abierto para que ustedes manden una respuesta. Y así sea algo crítico, ellos se la reciben y lo publican. Yo en BMJ pedí una retracción de un artículo, y fue fácil hacerlo, un artículo, un metaanálisis de aglomeratina. Pero digamos, cuando fue a pedir una retracción de un artículo en New England Medicine no fue tan fácil. Entonces la carta al editor me tocó mandársela por aquí. Es que una carta al editor es eso, es una carta, ¿ya? Si el sistema está abierto en la revista para no mandarlo, uno lo puede hacer. Pero si no está abierto, hay otras formas de hacerlo. Y aquí está. Esta es una solicitud de retracción de un artículo de dabigatran versus warfarin en pacientes con fibrilación auricular, Connelly, New England Journal of Medicine 2009. Aquí está toda la justificación de por qué retratar el artículo. Y una justificación fuerte. Y esto se hizo entre Twitter y Fischer. Y el desencadenante, el detonante, fue la serie de artículos que publicó BMJ el 24 de julio por Débora Cojo, con otros 2 artículos adicionales, en donde prácticamente lo que esos artículos mostraban evidencia en donde se decía, en donde era claro que Boehringer había escondido datos, retenido datos de dabigatran de los reguladores, y que además habían preocupaciones con ese ensayo clínico clave que es el estudio RILA.
un estudio de 18.000 pacientes. Ese es el estudio que estoy pidiendo retracción en New England Journal of Medicine. Que la pedí y la retracté. ¿Por qué la retracté? Porque New England Journal of Medicine nunca me contestó. Era como un fantasma yo hablando solo. Entonces, la pedí el 29 de julio y ya al final me sacó la piedra de pedirla. La pedí 3 veces. Una vez, no me contestaron, 2 veces, 3 veces y no me contestaron. Entonces, bueno, me mandaron a alguien, un investigador, a responderme. Aquí está todo escrito, ustedes lo pueden ver. A ver, entonces yo le escribí al editor de New England Journal of Medicine por acá. Llegó un punto en que ya, estimado editor de New England Journal of Medicine, no le puedo aumentar, pero igual yo les puedo dar el archivo de donde estoy abriendo todos estos enlaces, que es muy fácil de aprenderse. Y ustedes pueden luego consultarlo más adelante para ver los puntos. Estimado editor de New England Journal of Medicine, acerca de la última pregunta de ResearchGate de Stephen Sen, ¿cómo puedo pedir una redacción del artículo de este artículo en el sitio de New England Journal of Medicine? Las cartas solo son recibidas durante las 3 semanas siguientes a la publicación. Esta discusión acerca de una droga asociada con serias preocupaciones de seguridad y evidencia de que los datos están siendo retenidos por Boehringer, los reguladores y los prescriptores. Evidencia definitivamente no soporta la declaración de Boehringer. 3. Este artículo nunca debe haber sido publicado por el New England Journal of Medicine. 4. ¿Por qué quieren tenerlo sin retractar? 5. Esto es medicina, ciencia y debate abierto. 6. Otras preocupaciones expresadas sobre la letra en otro artículo. ¿Hay algunos datos abiertos disponibles para este artículo? O sea, preocupaciones sobre este estado clínico están en todo lado, no solamente en el BMJ. Prescribe, Therapeutics Initiative. Esta solicitud de retracción, yo la hice con datos abiertos. Yo soy promotor de datos abiertos. O sea, cuando yo publico algo hablando sobre una droga, lo hago con datos abiertos. Solo registros de ensayos clínicos, con eso estoy pasando mi información. Porque lo que estoy sobre todo hablando es que los datos de los otros, de las drogas o medicamentos, no están abiertos, están ocultos. Primera solicitud, julio 24, y ya ahí yo no iba a escribir eso, pero ya ahí me cansé y dije, si no me si quiere tenerlo sin retractar, no es mi decisión, retiro la retracción. Entonces retiré la retracción. Afortunadamente el estudio Relay se ha publicado 21 veces. Entonces mandé 2 a Lancet y otra revista. Está en trámite. ¿Qué es lo que pasa? Los ensayos clínicos de la farmacéutica cogen una droga y lo publican 20 veces en un lado, en varias revistas, empiezan a diseminar por todo lado, 20 veces, todos los tipos de subanálisis, mientras que los otros estudios quedan escondidos. Entonces a nosotros nos empiezan a mostrar, no, pero es que la droga tal es así, funciona por esto, y empezamos a mostrarle publicación de todo lado y le están mostrando solamente lo que le quieren mostrar. Ustedes no están viendo el resto. Dabigatran tiene, por ejemplo, 81% de drogas de estudios no publicados, mientras que estudio Relay tiene 21 publicaciones. 21 publicaciones solo en PubMed. Si uno se va a Embase o a Easy Web of Knowledge, aparecen más. Entonces, y esto sigue, esto está vivo, esto es un documento vivo. Y lo bueno de Fitcher es que miren la verdadera. Fitcher tiene un DOI, esto es un documento citable. Yo mucha de la investigación la tengo en Fitcher como documentos prepublicados, citables, que en algún momento los vuelvo publicados en Journal, ¿sí? O simplemente los dejo ahí y en las publicaciones los voy citando. Les voy armando como las escuelas de investigación las tengo libres, las tengo disponibles, están abiertas. Y lo bueno es que va acoplando métrica. Digamos, esta solicitud de retracción ha sido vista 793 veces, es el 99% del percentil. 32 descargas, percentil 99, 14 compartidas, percentil 99, impresiones en Twitter, 93.670. Entonces uno va haciendo impacto en la investigación también. Porque el impacto de Easy Web of Knowledge no es algo así tan guau, porque alguien se los puede citar, pero no quiere decir que a veces la citación es una citación. Eso no quiere decir nada de impacto. Puede ser una citación negativa o positiva, igual es el perfil de atención, pero digamos estas medidas de impacto me parece que en un futuro prometen más, ¿sí? A donde se ha compartido,
digamos, ustedes pueden verlo con una revista, con un artículo, pero quizá el que más en Figshare el archivo o lo que uno puede o el ejemplo más que tengo para mostrar fue la primera experiencia de eso que tuve, que fue con este archivo, datos de medicina basada en la evidencia. Esa fue mi primera prepublicación y ya he alcanzado un buen perfil en Altmetrics. Esto es Altmetrics, esto es una medida de impacto, y en Figshare puesto 8 de todos los de Figshare, pero lo que quiero decir, si yo estos datos en vez de tenerlos prepublicados, ¿tiempo? No, tranquilo. Ya. Lo que pasa es que el doctor Adolfo Roldán de Turba nos pide que por favor le repita dice, ¿cuál es la página para entrar a solicitar la liberación de los ensayos clínicos? Claro. Yo quiero, lo que pasa es que no me entra muy bien, o sea, trato de meter una letra y no me entra, pero la voy a buscar. La voy a buscar aquí. A ver, BMJ. Es que uso una tecla y se va, no sé por qué. Pero puedo llegar. Voy a pensar cómo llego. A ver, ya. Aquí está. No, pero es que tampoco me deja copiarla. Es www. All Trials, ALL. Es que hasta me gustaría mostrarla, pero no, lamentablemente no puedo ya, antes al menos acceder. ALL, TE, IALS. Se lo escribo a ustedes. All Trials, estaba bien. alltrials.net. ¿Listo? Bueno. Pero lo que digamos, aparte de cartas del editor, Figshare es una forma muy útil para diseminar investigación antes de publicarla. En vez de no tenerla guardada en su disco duro, oculta, la puede sacar por Figshare. Bueno, si quieren de pronto más información, en este enlace pueden buscar en mis publicaciones, impactstoryjorge.org Jorge, y también tengo un blog, si no lo puedo acceder desde acá porque el teclado está bloqueado, se llama farmacologiacaótica.com, chaotic pharmacology en inglés, si no los puedo escribir, sí, .com. ¿Por qué caótica? Porque últimamente trabajo en teoría del caos y datos y estudio las variables en teoría del caos. Teoría del caos uno ve como algo de desorden, de anarquía, nada que ver con eso. Teoría del caos es antes todo lo contrario, es orden. Escoger todas las variables entendiendo de que una variable de predicción en humanos es muy difícil de entender. Teoría del caos es cómo puedo predecir algo impredecible y empiezo a coger todas las variables que me parecen, no solamente pues, la variable de los estudios que me están mostrando, sino cualquier variable puede ser válida si cabe dentro del modelo. Entonces es de pronto una forma más amplia de entender la farmacología, sobre todo pues, los complejos que como farmacología en aspectos sociales, éticos, conflictos de interés, ¿sí? Reguladores farmacéuticos. Eso no se puede estudiar bajo las herramientas básicas, sino que tiene que necesitar otras herramientas. No sé si hay preguntas. Yo te pregunto, los profesores universitarios tienen por sus publicaciones, generalmente tienen algún tipo de remuneración, ya sea simbólica o económica. ¿Hay tipo de publicaciones que les dan puntos? ¿Las cartas al lector les dan algún tipo de puntaje?
Yo sé que por la resolución sí, pero no sé muy bien los detalles, porque no la, o sea, No, pero la pregunta va asociada es precisamente que si esto, qué tan, si hay una explosión de cartas al editor de muchas personas que están haciendo esto. no es fácil escribir una carta electoral mejor. No, que no es fácil, Sí. pero esto tiene que ir compensado con algún tipo de otros estudios cuando lo miran las entidades académicas. ¿Me entiendes ese punto? No, a veces una carta elector puede ser algo muy simple o algo muy lleno de datos, pero a donde voy es que bueno, exposición de cartas de editor quizá lo haya en revistas colombianas y no lo ha habido tampoco, pero ya está, una carta de editor se reconoce en una revista colombiana y no hay una exposición de cartas de editor en Colombia, ya. Y da lo mismo en cuanto a valor de reconocimiento sobre la ley, publicar una carta en una revista colombiana, que es mucho más sencillo en cuanto a nivel de exigencia que, digamos, publicar una carta en Lancet o en BMJ o en Science Nature, una carta al editor, y te da los mismos puntos exactamente, ¿sí? Entonces, si alguien está buscando, digamos, la remuneración económica, lo hace en Colombia, ya. Digamos, si alguien lo va a hacer en BMJ o en Lancet o en Medical Medicine, no es por la remuneración que lo está haciendo. Digamos, yo no estoy pensando en cuánto, yo no sé cuánto me va, sí, yo no sé si de pronto les dará por ponerme algún problema de que no, es que eso son cartas y yo no sé qué, la verdad no me importa. Sí, es la satisfacción que da el hecho de publicar una carta en BMJ o en una revista de estas y hacer que la voz y la opinión de uno cuente. Ya. Sí, no, a mí me parece interesante porque uno puede, sin tener algún tipo de centro de investigación o alguna línea de investigación, pues simplemente opinar lo que le parece, pues mientras esté fundamentado, ¿no? Exacto, hasta pacientes pueden opinar ahí en BMJ y BMJ, digamos, está haciendo un llamado a pacientes para que opinen, personas de farmacéuticas, cualquiera. Lo que también quería mencionar lo valioso que son, por ejemplo, la carta de la talidomida, que empezó como algún ejemplo y buen ejemplo, gracias. realmente tuvo un impacto, ¿no? Pues ahorita con toda esta cantidad de información y con lo que mencionas del caos, toda esta cantidad de información que se maneja y todo, le toca a uno como que seguirle la línea a algunos líderes de opinión, pues para poder más o menos enterarse de cuál es la cresta de la ola en la investigación de información, ¿no? Y generalmente hay como algunas tendencias que van en contra entre grupos de investigación y que este es el espacio en el que sirve para el debate un poco más allá del texto duro de la ciencia. Claro, sí, sí es. Yo pienso que las cartas de editores sobre todo una forma de hacer algo que es revisión abierta, post-publication peer review, porque es que el peer review de los artículos falla, ya está demostrado que falla, y el sistema cerrado falla más que el sistema abierto. No es porque en Colombia seguimos haciendo un sistema cerrado. El sistema abierto es que, digamos, me mandan un artículo tuyo, yo sé quién eres tú y tú sabes quién eres yo, y tú sabes que yo soy el revisor y yo sé que tú eres el doctor. ¿Por qué yo no puedo saber quién tú eres el doctor? ¿Por qué tiene que ser cerrado? Sí, eso creo que ya necesitamos madurez en eso, porque es que... Culturalmente. Claro, pero tenemos a veces que acabar con la cultura, porque es que nosotros BMJ tiene un sistema abierto y es buenísimo, yo sé quién es el doctor y el doctor sabe quién soy yo y no pasa nada, es más transparente. Finalmente, alguien que trabaja en el mismo campo determinando cuenta quién fue el evaluador así se cerrado y quién es el doctor así se cerrado. Sí, es mucho más transparente cuando es abierto, pero lo que se dice es que eso no es suficiente. Las cartas del editor garantizan de que si el peer review falla, que es lo más posible, siempre hay cosas que no se comentan, o siempre hay cosas que el peer review no detecta ni los editores tampoco, alguien en cualquier lugar del planeta lo puede detectar y lo puede poner. Es la forma de que la ciencia sea escrutinizada todo el tiempo. Entonces, ese es como el valor grande de las cartas del editor que tiene. Y ojalá todas las escribiéramos, ojalá, digamos, sabiendo que está BMJ abierto, buenísimo que todo el mundo empiece a escribir, o Lancet, todas estas revistas, y buenísimo que las revistas colombianas también lo implementen, porque es que las revistas colombianas es muy cerradas. Vos mencionás y hiciste mucho énfasis en el medio pues, internacional, las grandes ligas de las publicaciones, ¿no?
en la experiencia local, a veces, bueno, yo creo que la mitad de los artículos que uno lee en las revistas colombianas tienen muchas fallas metodológicas y llegan a unas conclusiones que no son. Y yo eventualmente lo he considerado, pero pues es como la situación de decir, bueno, pues hay que criticar prácticamente toda la revista, pero por el otro lado está el estímulo para que se haga investigación, el estímulo para que se hagan cosas. Entonces está uno en el punto de decir hasta qué punto critico y hasta qué punto pues esto puede desalentar a los que están haciendo porque los que hemos publicado los primeros artículos realmente no eran de la mejor calidad, ¿no? Pero ahí hemos mejorado un poco. Entonces, bueno, cuando uno lo desalienta también soy yo. Sí, claro. Ojalá, ¿no? Pero pues Sí. te hablo desde en las ciencias básicas, yo hablo de las ciencias clínicas, en la que es un poco más difícil, o al menos lo que he visto aquí en Colombia es eso, ¿no? Entonces a veces yo me limito en hacer algún tipo de comentario porque tratamos de estimular la investigación en residencias y en los programas de pregrado, pero al final pues las cartas al editor pienso que tendrían que estar como muy sutiles para que realmente el investigador pues no se sienta como tan golpeado. Pues te lo digo porque he estado de lado y lado, ¿no? Y sobre todo yo porque creo que a veces, contate que no tenga libro. Sí, o sea, en ese sentido, que no tenga información. Pero el resto, si es duro, si su artículo es malo, pues hay que darle, pienso yo. O sea, y el editor pues lleva también porque dejó publicar eso. Y los pares de valores también. Sí, o sea, aquí ya no es sentimiento, es ciencia. Y es investigación, y son medicamentos, son fármacos, es salud de seres humanos, finalmente, no es lo que hacemos. Entonces yo creo que los sentimientos en cuanto a esto hay que ser estrictos, hay que obviamente usar las palabras, medir las palabras, pero el miedo a ir susceptibilidades, y es más, que le retracten ese artículo por malo, hasta eso voy yo, ¿sí? Y que el editor también haga su introspección de por qué lo dejó publicar. Sí, yo soy un poco drástico. Sí, pero a lo que voy es esto, no hablo de las básicas, porque si ves muchas de las cartas de editor que he publicado son de clínicas. Sí. Sí, la mayoría, la gran mayoría, porque son registros de ensayos clínicos de investigación de estudios de ensayos clínicos controlados fase 3 y drogas ya aprobadas. Pero no hay investigación de mala calidad también, ven Lancet, ven New England, ven BMJ, ninguna revista, ven Science y Nature, en todo lado. ¿Sí? Entonces, antes todo lo contrario, yo creo que tanto amiguismo es lo que no me está dejando avanzar. ¿Sí? Si vos publicas un artículo y es bien malo, pero yo te digo eso, es una porquería, y te conozco y todo bien, nos damos la mano, y tenés que aceptarlo. Si no tenés argumentos para decirme que no es así, pues tenés que aceptarlo. Y eso no va a cambiar que vos te pongas triste o algo así. Sí, bueno, viene el proceso de introspección, pero quizás sirve para mejorar el próximo artículo. Quizás es bueno. Y ahora, si yo, digamos, te he hecho ese comentario y no tengo la razón y tú defiendes tu artículo, pues yo soy el que me tengo que moderar y yo soy el que le tengo que poner triste. ¿Ya? A eso es como lo que voy, que tengamos un lenguaje claro, que ya, porque tanto o sea, susceptibilidades se van a ir, obvio, y pues cada quien podrá trabajar en eso, con su introspección, ¿sí? Pero pues no podemos dejar un mal artículo ahí porque de pronto el investigador sale. Ya, mejor dicho, si el editor también se ha herido, que sale de ahí el comité editorial y todo el mundo. Pienso yo, lo más importante es curar la ciencia. Sí. En patología, nosotros pues en el área de ejemplo, lo que sea de la industria y la difusión de medicamentos, por ejemplo, para patologías o vértigo, tinnitus, que hay una explosión de recomendaciones, están dando hasta tratamiento con hierba y bueno, etc. Entonces, eso sí, los médicos tienen que tener pues el criterio para la formulación
en esas patologías y de mucha frecuencia, ¿qué tanto se escribe desde la farmacología? Porque pues, se usan principios activos. En tinnitus y vértigo. Exacto. Y que hay una explosión, por ejemplo, No he visto. el vértigo periférico, betaicina, ¿Betaicina? el tinnitus, hasta en acetilcisteína, bueno, una cantidad de cosas que uno sabe que no. Entonces no sé qué desde la farmacología, ¿cómo ves eso? No lo he visto. Y que es, No lo he visto. es de frecuencia, o sea, no publicable. No lo he visto. Me parece interesante, pero no lo he visto. Y si no lo he visto, quizás es porque no se haya publicado, pero si exista, eso no quiere decir que no exista. Y si existe, puede publicar. Claro, hay que... Es una excelente oportunidad, ¿cierto? Pero hay que reportarlo con datos, hay que documentarlo. Y no necesariamente hay que hacer un estudio. Se puede mirar las prescripciones de droguerías, de estos fármacos, se puede buscar evidencia directa y se puede, digamos, escribir un comentario, un viewpoint o un análisis, una carta al editor y se puede publicar en una buena revista. ¿Por qué no? Sí. Pero eso es lo que digamos no lo haya visto, porque muchas veces lo que veo está en esta revista de Espacio en Colombia y no me doy cuenta. Sí. Tampoco a veces salen los medios de comunicación de acá y tampoco son las revistas locales, es una invitación a ese tipo de cosas, poderlas reportar y poderlas publicar. Estas revistas quieren saber lo que nosotros, lo que nos está pasando acá. Ya, quieren saber lo que sucede en estos países, en Colombia, en Perú, en Chile, en el África. Una carta al editor de ustedes la van a ver maravillosamente bien. O sea, no la vean como que no va a ser bienvenida, todo lo contrario. La van a ver muy bien. Lo bueno es que, digamos, yo sé de dos compañeros que escribieron cartas al editor. Después de hablar conmigo, que compartimos experiencias y sobre todo también quitarle un poco de misticismo al proceso, como de quitarle el hecho de que es imposible, de que tiene un protocolo. No, ellos se dieron cuenta que es algo muy sencillo, escribir una carta y compartir su punto de vista. Y también no saber que no es el punto de vista, que el punto de vista de uno es que sea la realidad absoluta, sino que colabora con un granito de arena de todo el mundo. ¿Ya? Pero digamos, si todos empiezan a colaborar con su granito de arena, se puede crear una verdad que es involucra más elementos y se ponen cosas a la discusión y no está saliendo solamente el punto de vista de una, dos o tres personas que escriben por país, sino que están saliendo más puntos de vista de personas del mismo país y nos empezamos a volver científicamente capaces de escribir en estas revistas y a perder el miedo, porque es que en realidad tenemos que tener miedo de escribir en una revista de esas. Sí, o sea, no, creo que la medicina acá está bien formada, está bien sustentada, tienen excelentes profesionales, tienen excelentes ideas. Y yo creo que lo que están haciendo es esperando a oírnos también y darse cuenta de que podemos escribir y podemos aportar. Y que si hay alguien que no le gusta lo que decimos, pues también podemos defenderlos. ¿Cierto? Esa carta al editor puede ser plagiada y qué mecanismos de seguridad ¿Puede ser qué? plagiar, como su mía o la suya. Claro, pues todo puede ser plagiado, pero una bobada. Pues mira, ya está publicado en BMJ, ¿cierto? Sí. Si te lo publican en el momento en que te lo publiquen, ya es una publicación de BMJ, Sí. como carta al editor y con un número electrónico. O sea, en 24 horas, si tus cartas salen, ya tienes una publicación de BMJ. Bien. Si alguien te lo plagia 2 días después, o sea, ya es tuya. El que está plagiando no eres tú, es el otro. ¿Sí? Y es más, con Feature, ¿viste Feature? Ni siquiera una revista, es una plataforma, pero me da propiedad intelectual a mí, me hace Creative Commons. Yo tengo todo, tengo datos, tengo gráficas,
tengo texto, tengo una gran cantidad de información que es muy plagiable, pero alguien que se atreva a plagiarlo, a ver si lo cojo. ¿Sí? A ver si se atreve, esa es la otra cosa, a ver si se atreve o si mejor simplemente coge lo que yo estoy diciendo y lo cita y hace lo que tiene que, lo que es el proceso. Sí, entonces también perder un poco el miedo a que... Y igual, porque te puede pasar es que te lo plagien, es que te lo plagien y te protege todo a ti. Yo creo que mucha gente no hace eso precisamente por temor de que hagan mal uso de la información Todo el mundo puede mal uso de la información y la puede malinterpretar. Y a mucha gente no le puede gustar lo que estás diciendo. Eso pasa, pero también pasa, pero es más seguro que nadie se moleste, nadie te plagie, nada, si uno no escribe nada, si no publica nada. Entonces, uno cuando escribe algo se arriesga algo. Te arriesgas hasta una demanda. Yo con lo que escribo estoy arriesgando una demanda de cualquier cantidad de laboratorios. ¿Sí? Y en serio, o sea, si solicito una retracción de un artículo de una farmacéutica y de otra también, estoy arriesgando una demanda. Y que, pero por un riesgo que uno tiene que correr. Sí. O sea, mejor dicho, no sería tan divertido si no hubiera riesgos. Entonces, parte de la... que eso a veces que...